buenas, soy la doctora Marta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y me gustaría mencionar 3 estudios que considero los más destacados del Congreso ASCO 2026 en el ámbito del carcinoma colorectal. El primero de ellos me gustaría presentar los datos de la cohorte 3 del estudio Breakwater, cuyos resultados ya se presentaron en el año 2025 de la combinación con FOLFOX más encorafenib y cetuximab, resultados conocidos por todos que fueron muy clínicamente y estadísticamente significativos, y en este estudio se han presentado los datos de la cohorte 3, es decir, los datos de la combinación de FOLFIRI con encorafenib y cetuximab. Recordar el escenario de la población: se tratan de pacientes con cáncer de colon metastásico, estadio 4, líneas de tratamiento BRAF mutados. Se randomizaban, eran una cohorte más pequeña que las previas, eran 147 pacientes y se randomizaban 1 a 1 a la terapia experimental, es decir, a la combinación de FOLFIRI con encorafenib y cetuximab, frente a la terapia estándar, que sería FOLFIRI más bevacizumab. El objetivo primario de esta cohorte era la tasa de respuesta, que ya fue positiva, y en este congreso lo que se han presentado han sido los datos de supervivencia. El motivo del retraso de esta cohorte no fue otro que al inicio del estudio hubo una preocupación con la interacción del irinotecan y el encorafenib, y hasta que se confirmó que era seguro no se presentaron los datos. Es por ello que los estamos recogiendo un año más tarde. Vamos a los resultados. Respecto a la supervivencia libre de progresión, resultados muy positivos, una supervivencia libre de progresión clínicamente y estadísticamente significativa, pasamos de 8 meses a 15 meses, y respecto a la supervivencia global, en la rama experimental aún la mediana de supervivencia no se ha alcanzado, a diferencia de la rama control, que ya estamos en torno a los 20 meses de mediana de supervivencia global. No obstante, la hazard ratio en este punto es de 0,56, claramente favoreciendo la rama experimental. Y es más, deberíamos de tener en cuenta que el 66% de los pacientes de la rama control recibieron inhibidores de BRAF en las ramas posteriores, lo que nos demuestra la importancia de recibir esta estrategia en la primera línea de tratamiento. La relevancia de esta nueva cohorte, de la cohorte 3, es que debemos recordar que existe un subgrupo de pacientes que hayan recibido, por ejemplo, una adyuvancia con oxaliplatino o con neuropatías residuales, que no son candidatos a recibir un régimen en combinación con oxaliplatino. Y es por ello que tener la oportunidad de poner el tratamiento de encorafenib y cetuximab con el régimen de FOLFIRI nos permite ya abarcar prácticamente a la totalidad de los pacientes en este escenario. Es por ello que la FDA ha dado la aprobación a la combinación de encorafenib y cetuximab en combinación con un régimen en fluoropyrimidina, sin especificar si tiene que ser con oxaliplatino o irinotecan. Otro de los biomarcadores en continua evolución en los últimos años es el ER2, y es por ello que me parece relevante presentar los datos del estudio fase 2 de trastuzumab racetecan versus el standard of care en pacientes quimiorrefractarios. ¿Qué significa esto? La población del estudio eran pacientes con cáncer de colon metastásico que tenían que haber progresado a una terapia con fluoropyrimidinas, oxaliplatino e irinotecan. Y si eran inestables, o lo que es lo mismo, con pérdidas de las proteínas de reparación, tenían que haber recibido una terapia anti-PD1, anti-PDL1. Relevante mencionar que permitían pacientes que hubiesen recibido terapias frente a ER2. Eran un total de 140 pacientes aproximadamente y se randomizaban 2 a 1 a favor de la rama experimental, que decíamos que es el trastuzumab racetecan y el Standard of Care. El Standard of Care es comprendido por 3 terapias. La primera de ellas, el TAS en monoterapia, el fruquintinib o el regorafenib. Llama la atención cómo en dicha terapia estándar no se incluye la combinación de TAS con bevacizumab, siendo ahora prácticamente el estándar en la tercera línea, dado los resultados del ensayo clínico SALLIGHT. El fármaco experimental, el trastuzumab racetecan, es un anticuerpo conjugado que se une al ER2 y va unido mediante un enlace escindible a una quimioterapia que es una topoisomerasa 1, similar a la que sería el deruxtecan del trastuzumab deruxtecan, pero con unas particularidades. Dicho fármaco tiene una mayor permeabilidad de la membrana, parece más potente y sobre todo prácticamente no ha tenido ningún caso de neumonitis. En cuanto a los objetivos del estudio, la supervivencia libre de progresión interpretada por un comité central. Objetivos secundarios: supervivencia libre de progresión por investigador, supervivencia global, tasa de respuesta, duración de la respuesta y seguridad. Respecto a los resultados de supervivencia libre de progresión, previo a lo mismo, solamente quiero mencionar que dicho estudio estaba estratificado mediante el ER2, ¿no? El valor de ER2, que podía ser por inmunohistoquímica 3 cruces o inmunohistoquímica 2 cruces FISH positivo y por el ECOG de los pacientes. Volviendo a los resultados. Recordad que el objetivo primario era supervivencia libre de progresión, determinada por un comité central, que favorecía la rama experimental con 5,6 meses versus 2,8 meses.
que es lo que significa una reducción del riesgo de tener una progresión del 67%, es decir, una hazard ratio de 0,33. Es importante destacar que hay también una clarísima mejoría en los términos de tasa de respuesta, teniendo la rama experimental hasta una tasa de respuesta del 40%, frente al 4% de la tasa de respuesta en la rama control. E incluso si nos pusiésemos a decir la tasa de respuesta, lo que es el estándar a fecha de hoy, el TAS más el angiogénico, dicha tasa de respuesta es del 6%, por lo tanto, infinitamente superior a la de la rama experimental. Es cierto que los datos de supervivencia global a fecha de hoy no son maduros, porque no lo he dicho, pero el seguimiento ha sido aproximadamente de 10 meses. Pero ya se ve una tendencia hacia una mayor supervivencia global, con una hazard ratio de 0,77 en la rama experimental. Respecto a los efectos secundarios, se reportaron aproximadamente un 49-50% en las dos ramas de efectos secundarios grado 3 o más, por lo que parece que podrían ser equivalentes. Es por ello que estos datos nos confirman la importancia de realizar el fase 3 que ya está previsto. Los últimos resultados que me gustaría presentar, sabemos que últimamente el ctDNA circulante está en prácticamente todos los congresos y este ha sido uno de ellos. De entre todos los estudios me parece que el más relevante es los resultados del estudio Circulate. Recordad que el estudio Circulate lo que evalúa son pacientes con cáncer de colon resecado, estadio 2, con ctDNA positivo. Se realizó prácticamente entre Austria y Alemania, era un estudio académico y lo menciono porque en este punto se hicieron un screening de 2.100 pacientes, pero debido a la falta de fondos, finalmente solo se randomizaron 1.300 pacientes. De esos 1.300 pacientes, apenas un 2,9% de los pacientes tenían ctDNA positivo, es decir, un total de 41 pacientes. Dentro de los pacientes ctDNA positivos se randomizaron 2:1 a recibir quimioterapia frente a observación. Por el contrario, los ctDNA negativos se randomizaron 4:1 a recibir tratamiento fuera del ensayo versus observación. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de enfermedad o de recaída en los pacientes ctDNA positivos, los que habían recibido quimioterapia versus los que habían recibido observación. Los objetivos secundarios eran la supervivencia global, el tiempo hasta la recaída y la supervivencia global cáncer específica. Es relevante mencionar, previo a la resolución de los resultados, que en el subgrupo de los pacientes que recibieron quimioterapia, solamente el 80% de los pacientes llegaron a cumplir la estrategia de quimioterapia. También es importante mencionar cómo los investigadores, cuando el paciente era ctDNA positivo y caía en el grupo de la quimioterapia, se les comunicaba ese resultado de ctDNA positivo. Y sorprende que solamente un 30% de esos pacientes con ctDNA positivo recibieron un régimen de tratamiento en combinación con platino, cuando en el estadio 2 del cáncer de colon de alto riesgo se recomienda un régimen en combinación con platinos. Es cierto que el valor predictivo del ctDNA a fecha de hoy es algo incierto, pero el pronóstico no hay ninguna duda de su valor. Respecto a los resultados, recordad que el objetivo primario era la supervivencia libre de enfermedad en el subgrupo de los pacientes con ctDNA positivo. Nuestro objetivo está en diferencias estadísticamente significativas en la población por intención de tratar. No obstante, cuando se hizo el estudio por protocolo y se retiraron aquellos pacientes que no habían recibido quimioterapia, sí parecía que había un beneficio en cuanto a la rama de quimioterapia, de un 77% versus un 38% en la rama de observación. En cuanto a los datos de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, como decíamos, el ctDNA a fecha de hoy sabemos que es un marcador pronóstico y lo confirma en el estudio, objetivándose una supervivencia global del 88% en los pacientes ctDNA positivos frente al 98% de los pacientes ctDNA negativo y una supervivencia libre de enfermedad del 52% de los pacientes con ctDNA positivo frente al 87% de los pacientes con ctDNA negativo. Es decir, el estudio es un estudio negativo. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Por un lado, debido a la falta de fondos y al cierre prematuro del ensayo, extraer conclusiones metodológicas de 41 pacientes parece que no debería ser prudente. Y por otro lado, llama mucho la atención cómo solamente se identificaron un 2,9% de pacientes ctDNA positivo, cuando en otros estudios han encontrado entre un 9 y un 15%. El motivo de ello yo creo que son tres. Por un lado, que había muy poquitos pacientes de alto riesgo, apenas un 9% de los pacientes incluidos eran de alto riesgo, considerados como un T4. El momento de la extracción del ctDNA fue muy precoz, la gran mayoría de los pacientes se extrajeron a la semana de tratamiento, cuando sabemos que hasta la tercera semana el ctDNA puede ser negativo, pero positivizarse en las semanas posteriores. Y finalmente, el test utilizado es un test utilizado que se había diseñado para estudios de escalada, donde su objetivo era evitar a toda costa los falsos positivos, es decir,
alta especificidad con baja sensibilidad. Este no es nuestro caso. En nuestro caso, nuestro objetivo era valorar si la desescalada era factible y por ende necesitábamos evitar ante cualquier situación un falso negativo porque le íbamos a privar de ese tratamiento. Deberíamos haber buscado un estudio de una mayor sensibilidad. Era un estudio de apenas una sensibilidad del 30%. En general, los estudios suelen ser como del 60-70%. Ese ha podido ser un poco el motivo de que los resultados hayan sido tan desalentadores, no queriendo decir que no haya que seguir por este camino.